podemos encontrar dos cosas aquí. Una cosa es el texto de lo que nosotros estamos leyendo, pero lo otro, lo más importante, es el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, ahí tenemos que llegar nosotros, al contexto. Nosotros vemos aquí que habla de aguijón, habla de victoria, habla también de una esperanza. Cuando menciona la palabra aguijón, el aguijón de la muerte representa el pecado, que trae condenación y separación de Dios. Es por eso que dice el aguijón. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Entonces, el aguijón de la muerte representa al pecado, porque el pecado es el que lleva a la humanidad, al hombre, a la muerte. ¿Por qué el hombre tiene mortandad espiritual? Por causa del pecado. El pecado es el que lleva al hombre a ese lugar, a esa posición, a ese estado. Es por eso que nosotros, inclusive habiendo venido al camino del Señor, habiendo llegado a Cristo, si nosotros nos involucramos o nos inundamos en cosas de este mundo, en pecados voluntarios, vamos a encontrarnos con una muerte espiritual. Y va a parecer ahí este hermano, y pareciera que no reacciona por causa del pecado. Entonces, nosotros podemos decir, como decíamos antes, ya no soy más pecador, porque no es mi identidad. Ahora sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos. ¿Quién es Dios? Dios es el Rey, es el gobernador de nuestras vidas. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios, esa es nuestra identidad, no somos pecadores. Pero si nosotros andamos como antes andábamos, la Escritura dice, porque nosotros no debemos andar como antes andábamos en la vieja manera de vivir, No debemos seguir involucrándonos en esas cosas de donde el Señor ya nos rescató de ahí. Entonces el Señor nos sacó del pecado, pero eso no quiere decir que no podamos volver a pecar. La Biblia habla también de pecados voluntarios, que quiere decir pecar deliberadamente. Sabés que está mal y lo seguís haciendo, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a la mujer pecadora, le dijo, ve y no peques más. O sea, ¿se podía ir y seguir pecando? Sí. ¿Se podía ir y seguir en la misma vida? Sí. Pero cuando Jesús salió al encuentro de esa mujer, le cambió la vida. Le cambió la vida por completo. De ser una pecadora, de ser una mujer que estaba rumbo a la muerte y a la condenación de su alma, pasó a vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, nosotros vemos que ese es el aguijón de la muerte, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado, la causa, digamos. Después habla de sórbida, dice, ¿no? Habíamos leído que dice porque dice en el capítulo 54 que leímos, dice, sórbida es la muerte en victoria. Y esa palabra sórbida, ¿qué quiere decir? Porque podemos entender por sórbido muchas cosas, pero no exactamente lo que es. Entonces, esa palabra sórbida significa absorbida. ¿Se da cuenta? Absorbida quiere decir esa palabra sórbida. Entonces dice, porque sórbida es la muerte en victoria. También quiere decir consumida por completo. Esa palabra sórbida viene de la palabra absorber. Entonces, absorbida es la muerte en la victoria. Absorbida. Se absorbió. Entonces, ¿la victoria de quién? ¿La victoria nuestra? No, si nosotros no podemos tener ninguna victoria humanamente, sin nada podemos hacer. Es más, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer.
Entonces, humanamente nosotros no podemos obtener ni alcanzar nada. ¿Y de quién es la victoria entonces? ¿De quién es la victoria? Es de Cristo la victoria, la victoria que Cristo obtuvo en esa cruz del Calvario cuando murió y resucitó para el perdón de los pecados, para destronar al diablo, para eliminar al pecado, a la muerte, que ya no tenga más poder sobre la humanidad, sobre todos aquellos que creen en Él, ¿no? La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El que cree está libre de ese dominio de la muerte. El que cree. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que dice, sórbida es la muerte en victoria, absorbida. Por causa de la victoria de Cristo. La absorbió. Con su victoria absorbió la muerte. ¿Se da cuenta? La consumió por completo. Entonces nosotros ahora podemos entender en cuanto a esto, a qué es y qué no es también. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué no es? Podemos decir, no significa que la muerte nunca ocurrirá físicamente. No estamos hablando de eso. No significa que la muerte nunca ocurrirá físicamente, sino que ha perdido su dominio definitivo sobre los que están en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el hombre físicamente va a seguir muriendo. El cristiano, el creyente también físicamente seguirá muriendo físicamente y será sepultado. Y la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero los que creímos en Cristo, ya no hay mortandad, ya no hay muerte para nosotros. Hay vida eterna, desde que creímos hasta la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Hay vida eterna por la eternidad, desde que creímos en la victoria de Cristo, que no fue nuestra, fue de Cristo la victoria. Entonces, desde que creímos ahí hasta la eternidad, viviremos por siempre. ¿Se da cuenta? Que no es por mérito nuestro, no es nada que nosotros podamos alcanzar humanamente. Es de Cristo la victoria. Entonces, nosotros vemos que lo imposible de vencer ya fue vencido. Lo imposible de vencer ya fue vencido por Cristo. ¿Y qué era eso imposible de vencer? La muerte. Nosotros vemos desde los siglos pasados, ¿cuál es la clave del éxito del hombre? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Qué hizo el hombre para tener éxito? ¿No? La insistencia. La insistencia es la clave del éxito. Eso dicen los empresarios, ¿no? Cuando las cosas salen mal, seguí insistiendo. Los empresarios dicen eso. La clave del éxito, para tener éxito en tu negocio, en tu comercio, en tu proyecto, en tu empresa, para tener éxito, seguí insistiendo. Porque te va a salir, lo que ahora no te sale, te va a salir. Pero nosotros hoy vemos que ya nosotros no hablamos de éxito. Hablamos de victoria. Hablamos de victoria. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la clave de la victoria? Que lo imposible de vencer ya fue vencido por Cristo, ya lo venció Él, lo hizo Él por nosotros, porque nosotros era imposible que lo hagamos. Era imposible. Suya es la victoria. Ahora la pregunta que vamos a este punto que es muy importante también. La pregunta que hace el apóstol Pablo es una pregunta retórica. Tome nota. Es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir la palabra retórico? ¿No? Algo cuando es retórico quiere decir una pregunta sin respuesta. O mejor dicho, una pregunta que no hace falta responder, porque se responde por sí sola. Eso quiere decir una pregunta retórica, que ya tiene la respuesta, ya está ahí a la vista de todo la respuesta. Entonces por eso que el apóstol Pablo hace esta pregunta no esperando una respuesta,
No está esperando una respuesta que alguien le diga, sí, yo, Pablo, levanto la mano, ¿sabés dónde está la victoria de la muerte? No, porque ya está claro eso, ¿no? Entonces, es por eso que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está esperando una respuesta de esta pregunta porque es una pregunta retórica. Entonces, nosotros vemos, es un recurso literario como quien se dirige a un enemigo derrotado y le dijera, ¿dónde quedó tu poder? Tanto que decías, ¿no? Que tenías poder, que vos podías, que nadie te podía vencer. Por allá lo encontramos, ¿no? A Goliat, ¿no? Invencible, y él mismo se decía que era invencible. Apareció un joven petizo que hasta la armadura le quedaba grande, ¿no? Y con una piedra lo venció. Pero no fue la piedra realmente, fue el poder de Dios, el poder de Jehová, de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Entonces, que nosotros siempre podamos tomar las arras del Espíritu, tomar las herramientas, las armas, tomar la armadura espiritual. No vernos como poderosos, sino que el poder es de Dios. Hay una parte de la Escritura que muchos conocemos que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces nosotros vemos, es un recurso literario como quien se dirige a un enemigo derrotado y le dijera, ¿dónde quedó tu poder? ¿Dónde quedó? No está esperando la respuesta de ese enemigo, no está esperando. Es una pregunta retórica que ya se responde sola, porque está vencido. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios por esto. Ahora nosotros vemos que hay una palabra en las Escrituras que habla de ser triunfantes en Cristo. Y se encuentra en 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17. Dice así, mas a Dios gracias. En 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Se da cuenta? Ahí dice claramente, mas a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí Pablo utiliza la imagen de un desfile triunfal. Pablo está utilizando la imagen de un desfile triunfal. En el mundo romano, oiga bien esto y si quiere puede tomar nota también, en el mundo romano, cuando un general regresaba victorioso, recorría la ciudad en una procesión pública, que proclamaba su triunfo, lo mostraba delante de todos, se hacía algo visible para que todos lo vean, iba avanzando y a medida que avanzaba, mostraba en esa procesión, mostraba su triunfo y todos lo veían. Pablo toma esa imagen para decir que es Dios quien conduce a los creyentes en el triunfo de Cristo. Es Dios quien conduce al creyente en el triunfo de Cristo. Ahora, nosotros vemos, si comparamos ambos pasajes, comparamos el que leímos primero, ¿no? El que tomamos lectura cuando iniciamos este mensaje, comparamos ese pasaje con este que acabamos de leer. Si comparamos ambos pasajes, verás una idea común.
en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, donde leímos al principio, dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo leímos anteriormente. En 2 Corintios 2:14, que lo acabamos de leer recién, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. En ambos casos, el énfasis está en la victoria, no proveniente del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en Cristo. Ahí hay una diferencia de enfoque, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, la victoria se refiere principalmente al triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte, el cual ya está dada, la victoria dada. Hay una alabanza que dice: sigue adelante, no temas a nada, sigue adelante, la victoria está dada. Eso dice esta alabanza, ¿no? Que me viene ahora a la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la victoria ya está dada. Ya el triunfo ya lo ganó Cristo en la cruz del Calvario cuando murió, ya está dada la victoria. Pero hay una victoria que depende de nosotros conquistar, pero no humanamente, sino en Cristo, como acabamos de leer, ¿no? Entonces, en este pasaje, en 2 Corintios, capítulo 2, Pablo habla del triunfo de Cristo manifestándose en la vida de los creyentes y aún en medio del sufrimiento y las dificultades. ¿Se da cuenta? Hay una victoria progresiva en su manifestación. Hay una victoria progresiva. ¿Y cuándo inició esa victoria progresiva? Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí inició la victoria progresiva, ¿no? Entonces, pero ¿progresiva en qué? Progresiva en su manifestación, porque ahí Él manifestó la victoria completa y total. Cuando destronó al enemigo, al diablo, lo quitó, lo destronó de ese lugar, se sentó Él en ese trono, en el trono del gobierno, del dominio por completo de la vida. Entonces también quitó la muerte de en medio y al pecado. Esa fue la victoria definitiva de Cristo en la cruz. Pero están aquellos que se apoderan después de esa victoria y la manifiestan en la vida. Entonces, en Romanos podemos encontrar algo similar también, algo similar relacionado con esto. En Romanos capítulo 8, verso 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros vemos ahí, hermanos amados, que hay una esperanza de gloria. Hay una promesa que se está haciendo patente y visible en estas palabras que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando de qué es ser más que un vencedor. Ahora, esa es una palabra que muchos la conocemos, la hemos oído, la hemos hablado cantidades de veces, ¿no? Pero, ¿entendemos qué es ser más que un vencedor? ¿O lo decimos nada más como quien canta una alabanza porque la melodía es linda? ¿Entendemos qué es ser más que un vencedor? Soy más que un vencedor, amado. Sí, la verdad que yo soy más que un vencedor. Ser más que un vencedor no es que algo me pasó y yo pude vencer eso. Porque ahí estamos venciendo una cosa. Pero ser más que un vencedor es vencer todas las cosas. Es por eso que dice: antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedor. Anteriormente vemos lo que menciona. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos separará del amor de Dios? De todo eso. Ahora, ante todas estas cosas que mencioné anteriormente, ante todas esas cosas, somos más que vencedores. No es que porque yo ahora pude vencer algo, nada más soy más que un vencedor. No, eso es un proceso. Es toda la caminata del alma en donde el Señor nos quiere llevar y mostremos nosotros en esa procesión pública, porque es público esto. Cuando nosotros decimos, soy más que un vencedor, amado, tenemos que saber que eso es algo que se va a hacer público. Es algo que se va a hacer público, no es que solamente mío y privado. Yo voy a hacer público que soy más que un vencedor, porque ese es el propósito de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros en esa procesión pública vamos a mostrar que ante todas estas cosas, todas las cosas que nos están pasando y que nos están aconteciendo, ante todas esas cosas que nos quieren separar del amor de Dios, no nos va a separar, no nos va a alejar del amor de Dios. Nada tiene poder, nadie tiene gobierno sobre la victoria de Cristo que ya está dada y ahora yo me puedo apoderar de ella. Me puedo aferrar a ella, me puedo tomar de ella para poder vencer también los obstáculos. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí está bien claro esto que está hablando sobre la victoria práctica. En Romanos capítulo 12, verso 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se da cuenta? Vence con el bien el mal. No es que ya está, que Cristo murió en la cruz, venció y... Sí, Él lo hizo todo. Pero nos dio una vida de victoria también, nos dio una vida de victoria, no para que nosotros nos esforcemos humanamente y querramos hacer algo y obtener una victoria y mostrar algo atribuyéndonos a nosotros mismos la gloria, sino que la gloria es de Cristo, suya es la victoria. Por eso que hoy nosotros en cada acción de gracia, hermano, que pasa a agradecer, expresa, gracias a Dios que pude vencer esto. Gracias a Dios que pude pasar ese obstáculo que se me presentó en el camino. Gracias a Dios porque suya es la victoria. Sin Él no lo íbamos a poder hacer, hermano. Sin Él yo esa victoria no la iba a poder obtener. Podría estar hoy como muchos más allí apartado en el mundo, pero Él me ha dado la victoria. Porque yo he creído y me aferré a eso. Aquí Pablo hace un llamado claro, no permitir que el mal nos derrote. No debemos permitir eso, que el mal nos derrote, ya sea respondiendo con odio, venganza, ¿no? Sino actuar conforme al bien. Entonces nosotros vemos que todo lo que venimos hablando, todo esto que estamos mencionando, lo podríamos resumir así. El bien con el que vencemos al mal no proviene de nuestra fuerza de voluntad. No proviene de nuestra fuerza de voluntad ese bien con el cual vencemos al mal, sino de Cristo viviendo en nosotros. Solo en Él encontramos la gracia para responder con mansedumbre, cuando nuestra naturaleza impulsa a responder con violencia, para perdonar cuando el corazón exige venganza, para callar cuando el orgullo quiere justificarse. Por allá cuando le decían al Señor Jesús, ¿y no te vas a defender? Y estaba ya todo azotado, todo golpeado, con la barba quitada con carne, ¿no? Toda su vestidura desgarrada, manchado en sangre, ¿no? Por allá le decía, ¿no te vas a defender? Y Jesús callaba. Qué difícil, ¿no? Qué difícil.
Nosotros podemos decir, ¿podemos vencer eso? Si alguien nos está agraviando, nos está insultando, diciendo algo, ¿podremos nosotros callar? Qué difícil que es vencer eso, ¿no? Es la carne que se opone, que lucha contra el espíritu, ¿no? Y ambos luchan entre sí para que no hagáis lo que queréis, dice. Ambos luchan entre sí, ¿no? La carne contra el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, que es esto, aquello y lo otro. Más bien andad en el espíritu, que es esto y esto y esto. ¿Se da cuenta? Entonces, qué difícil que es, pero no es imposible. ¿Quiénes pueden? Los que se aferran a esa victoria, que ya está dada, no tenemos que hacer esfuerzo humano, ya está dada esa victoria. Debemos creer, aferrarnos a ella y avanzar, mirar y pensar en todas las cosas que tenemos por delante, para echar mano de esa vida eterna que Jesús compró en esa cruz para nosotros. Ya dijimos anteriormente que en Juan capítulo 15 dice, separado de mí, nada podéis hacer, nada. Entonces, no es humano esto, porque si nosotros hacemos las cosas separados de Él, nada vamos a poder alcanzar. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora vemos, ya para ir finalizando con esta palabra, algo muy importante, y ya con esto ya vamos a cerrar esta palabra, este mensaje del día de hoy, el cual se titula, el cual le puse yo el título a esta palabra, si lo quiere anotar también lo puede hacer, Hijo, ¿dónde está tu victoria? Porque ya dijimos, ¿no? Anteriormente y leímos, oh sepulcro, ¿dónde está? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero hoy nos dice el Señor a nosotros, y quiero que nos quedemos con esto, y cerremos esta palabra con esto, que el Señor hoy nos dice, Hijo, ¿dónde está tu victoria? Gloria a Dios, porque Él quiere una victoria de nosotros. Él quiere que nosotros no tengamos esa victoria humana. Él quiere que nosotros hallemos la victoria en Cristo. Y nosotros vemos en Apocalipsis, empieza a enumerar, ¿no? Todo Apocalipsis, desde los primeros capítulos de Apocalipsis hasta los últimos, empieza a hablar de victoria, que hay promesas activas para el que vence. Hay promesas para el que vence. Y encontramos en Apocalipsis una serie de promesas relacionadas con la victoria. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis 2:11, más adelante, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero hay algo muy fundamental, hermano, hay algo muy importante que encierra todas estas cosas, que es esta promesa que dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le daré, dice, Apocalipsis capítulo 21:7, dice, al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:7, al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Encerramos todas las cosas, hermanos, ahí. Al que venciere, para ese tiene promesas. Para el que venciere,